Marcos capítulo 14, verso 26. Vamos a continuar con esta serie, Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 60 de esta serie. El tema de este día que vamos a estar desarrollando, el himno hecho realidad. Vamos a adentrarnos un poco en estos versos. Vamos a tocar ciertos puntos específicos. Quería yo tocar estos versos, hermanos, de otra manera, en el sentido de que nos estamos acercando a lo que se le llama la pasión, pero quiero abordar estos versos puntualizando ciertos puntos que son importantes. Obviamente todo es importante, pero quiero puntualizar estos puntos que son interesantes para entender muchas de las situaciones que después vienen. Recuerden, hermanos, que a veces las cosas que vivimos son consecuencia de algo. O sea, muchas veces hay cosas que Dios las permite para que nosotros nos fortalezcamos en fe, en amor, en ejercitemos nuestro cristianismo. Pero hay otras que sin duda son consecuencia de, y muchas veces decimos, es que Señor, ¿por qué? Y no es por qué, sino es que nos sometamos y que entendamos que hay muchas situaciones que solamente Dios puede cambiar. O sea, a veces hemos obrado tan mal que pues nos resulta mal las cosas. ¿Cómo cambiar una situación así? ¿Cómo cambiar un hijo rebelde? ¿Cómo cambiar, una situación donde anteriormente yo como hijo traté mal a mis padres y ahora no nos hablamos ni nada? Y ahora que soy cristiano quiero regresar a esa relación con mis padres, pero es difícil. Porque mi obrar contribuyó a que esa relación se rompiese. ¿Cómo regresar ahí? Y muchas veces eso tenemos que entender que son consecuencias de, y que no podemos hacer nada más que ponerlo en las manos de Dios y esperar en Dios. Es lo único que a veces podemos hacer. Y recuerden, hermanos, muchas veces forzar algo te va a tener una consecuencia catastrófica. Entonces voy a leer allí Marcos 14, 26. Dice ahí: cuando hubieron cantado el himno, se salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Vamos a entrar a la parte difícil, podemos así decirlo, del ministerio del maestro. Y lo he titulado así: el himno se hace realidad, hermanos, porque muchas veces escuchamos en audios o desde el púlpito que pasaremos tribulación, que pasaremos por diversas adversidades. Sin embargo, parece que es algo que no lo tomamos muy en cuenta. Es algo que tal vez hemos escuchado muchas veces, pero que no está muy presente. Y ese es un error muy común, porque eso a Pedro le pasó. Independientemente de que, pues, si no oró, no veló, sí. Pero lo que podemos también ver es que no tomó en cuenta las palabras del maestro. Simplemente podemos resumir así en el pasaje que leímos. Jesucristo les está diciendo que se van a escandalizar y él como que parece, entre líneas podemos ver que él como que le arrebata la palabra y no, pues, o sea, a ver, todos se van a escandalizar, no, yo no. ¿Cuántas veces hemos visto personas así? Que tú les estás diciendo algo y principalmente a veces son los jóvenes o tus hijos mismos. Oye, a ver, hijo, mira, la cuestión es que yo te pido que vengas a tal hora a la casa porque no, es que a mí no me pasa nada. Es que tú exageras. O sea, ni te deja que tú le digas bien las instrucciones, ni te deja que tú le digas bien las cosas que pueden ocurrirle, que pueden pasar por todo lo que se está viendo alrededor de la colonia, alrededor del país, del estado.
No te deja terminar, simplemente te arrebata la palabra. Te dice, no, es que no es cierto. No, es que tú exageras. No, es que tú siempre te espantas de todo. Y eso está pasando, hermanos, que lo que falta es reflexión. Vamos a citar algunos pasajes. El Salmo 119, versículo 21. Reflexión, hermanos. O también podemos llamarlo meditación. Falta eso, meditación. ¿Qué cosa es meditar? Bueno, vamos a tocar algunos versos y después vamos a entender eso. Dice ahí, Salmo 119, versículo 21. Primero lo voy a leer en Reina Valera, que es la que todos tenemos. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo, dice ahí, meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Quiero que vean esto. El contexto de ese pasaje que rodea, el pasaje que nos interesa es el verso 23, ese es el que nos interesa, porque ahí dice que tu siervo meditaba en tus estatutos. Ahora, ¿qué tiene que ver la meditación con lo que está pasando alrededor? Que es en este caso que los soberbios, los malditos, los que menosprecian, los que se desvían. Y otra cosa, consejos. Ese es el punto. Meditación es encontrar un consejo para tu vida. Esa es la meditación. O sea, no solamente es leer por leer. Ese es el problema de muchos de nosotros. Leemos por leer las cosas, leemos por leer un pasaje, pero la meditación no viene. ¿Cuál es la meditación? A ver, ¿por qué pasó esto? Entiendan esto, hermanos. El estudio de la Biblia también tiene que ser un estudio de investigación. Y en un estudio de investigación se tienen que hacer las preguntas correctas. A veces no es tanto qué pasó, sino por qué. ¿Por qué pasó eso? O sea, hay que hacer preguntas con respecto al pasaje. ¿Para qué? Para que eso te lleve a investigar en las mismas escrituras qué está pasando. Y eso es lo que tienes que hacer igual, porque muchas veces decimos, es que está en la edad de alguna persona, es que está en la edad. Y muchas veces tenemos que entender que lo que se refleja afuera es un problema espiritual, hermanos. Lo que tú ves afuera de una persona que es rebelde, que odia, que está amargada, es un producto de algo espiritual que tiene en su corazón. Entonces, meditar significa sacar un consejo para mí. ¿Qué consejo me quiere dar Dios? Seguimos más adelante, verso 26. Vean lo que dice, sigue diciendo ahí. Salmo 119, versículo 26. Dice ahí, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Otra cosa de la meditación es que cada vez que Dios da un mandamiento hay una bendición, pero para encontrarlo necesitas meditar. Hay mucha gente que no entiende por qué no. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Quién eres tú para decirme que no puedo? ¿Quién se cree usted? Y no han alcanzado a entender que detrás de un mandamiento hay una bendición. Voy a decir un mandamiento simple. Un mandamiento simple es el matrimonio. Y hoy en día piensan que el matrimonio es que no, el matrimonio nada más es algo para que la sociedad te acepte. No han entendido. Tú al meditar el matrimonio, te vas a dar cuenta que cuando tú estás en el matrimonio, te asemejas a Cristo con la iglesia. Y cuando tú estás en el matrimonio, hay una protección divina que alguien que está solamente separado no tiene. Te lo voy a decir así, mujer. Cuando un hombre no se casa,
Cuando un hombre no se casa y dice, no, vamos a vivir en unión libre, y pues ya si no se nos antoja, pues un día nos casaremos, tú estás desprotegida. Porque Dios no está respaldando tu unión. Tú estás desprotegida. Y el hombre, al no tener, o sea, muchos dicen, es que nada más es un simple papel. Eso es lo que mucha gente piensa, pero no es cierto. Es un compromiso que se sienta en el corazón. Pero ¿por qué muchos no han entendido eso? Porque solamente leen algo como un mandamiento, pero no meditan la bendición que hay detrás de ese mandamiento. La meditación te va a llevar a que tú entiendas que Dios te quiere bendecir. Muchos piensan que, no, yo quiero la bendición de Dios. Está bien, qué bueno que la quieras, pero ¿cómo obtenerla? Casi todas las bendiciones de Dios son condicionales. Para entender esa condición y entender por qué es así, hay que meditar. Salmo, vamos a ir a otro pasaje, ya no en los Salmos, sino en el libro de Josué. Este es el último pasaje que voy a tocar. Hay muchos, hermanos, pero nada más voy a tocar estos. Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8, este es un verso muy conocido, muy conocido. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra cosa para la que sirve la meditación, para saber lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces ha pasado que tal vez tienes las instrucciones, tienes el manual de algo y no lo entiendes? Dices, es que tengo aquí el manual, ya lo leí. ¿O te ha pasado que cuando compras un celular o compras un reloj inteligente o compras, no lo sé, una computadora, te viene un manual pero nunca vienen en español? En taiwanés, en talibán, en inglés, en japonés, en chino, pero no viene en español. Estás perdido, porque no lo vas a entender. Dice, no, pastor, lo que más entiendo es el inglés y nada más entiendo el hello, y ya ahí no paso. ¿Ah? Entonces, meditar significa que tú vas a empezar a entender qué tienes que hacer. Tal vez lo has leído, pero no has entendido cómo. La palabra aquí meditar viene de la palabra hebrea hagá, con J y G, hagá. Y fíjate, significa meditar, pero también significa imaginar, pensar. Y fíjate, da el punto así. La palabra hebrea se utiliza cuando tú suspiras. ¿Cuándo suspiras? Cuando te sientes en una manera cómodo, te sientes de una manera descansado. La palabra hebrea también da el sentido como de sentirse satisfecho. Como cuando terminas de comer y en verdad eso te llenó. Porque muchas veces comemos, pero tú dices, híjole, ya no pedí más porque cómo no iba yo a ver, ¿no? O sea, que pedí otra orden de tacos, o sea, ¿cómo voy a ver? Entonces como que te fuiste pero con hambre. Entonces, no te llenaste, no te sentiste en una manera completo. Eso es meditar. Meditar es que saborees la palabra. Meditar es que entiendes esa palabra y esa palabra te llena. Es, ya entendí. Esto es lo que quiere decir Dios. No, aquí estaba, pero no lo había visto. Eso es meditar. Meditar es, fíjate bien, es un ejercicio mental como de planificar. Es como cuando, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, que vas en la combi o vas manejando y vas en tu mente hablando contigo mismo. No, es que después que salga de la congregación voy a ir a comprar los elotitos, se me antojan unos esquites.
No, ahorita que salga de la congregación, no, nos falta el epazote para el pollito. Ahorita que salga, vas hablando contigo mismo y vas planificando. Eso es meditar. Que tú mismo te haces preguntas en tu mente de por qué el pasaje dijo eso. ¿Y si hubiese pasado esto? ¿Y si hubiese pasado el otro? ¿Qué hubiese pasado? Eso es meditar, hermanos. La pregunta que viene es esta. ¿Por qué Jesús les dice que se iban a escandalizar? ¿Por qué Jesús les dice que no, que lo iban a abandonar? ¿Por qué? O sea, pues que pase, ¿ya? ¿Cuál es el fin? Que hicieran el ejercicio mental de planificar. Pero el ser arrebatados, hermanos, el ser arrebatados evita que medites. El ser arrebatado, o sea, que no, bueno, así dice, pero yo digo, no estás meditando, o sea, no planificas, no te llenas. ¿Qué pasa cuando comes de golpe? Parece que te llenas, pero lo único que pasó fue que, como comiste de golpe, te llenaste rápido. Pero en poco momento vuelves a sentir hambre. Porque en verdad no hubo una satisfacción. Eso es meditar, hermanos. Te voy a decir otro verso. Hechos 14, 19. Ahora en este verso vamos a meditar algo. Hechos 14, 19. Creo yo que esa es una de las herramientas más importantes. El meditar, el poder nosotros saborear lo que estamos comiendo espiritualmente hablando. Los judíos, los rabinos, decían que el maná sabía, en el desierto sabía a lo que tú quisieses que supiese. Eso es lo que ellos dicen. No saben, pero yo no dudo del poder de Dios, te imaginas, ¿no? Comer el maná, y dice que sabía como a hojuelas, o sea, sabía como a cornflakes, sí sabía. Pero los rabinos dicen que cuando tú comías, si tú decías quiero comer carne y comías el maná, te sabía carne. Pero fíjate, dice que después se hastiaron de él. ¿Qué quiere decir? No meditaban, simplemente comían, pero no meditaban. No meditaban de decir, oye, o sea, yo me pongo a meditar aquí, a ver, son 2 millones de gentes, nada más de gentes, faltan los animales. Y tener animales, hermanos, o sea, me refiero a ganado, es tan sencillo. Ponte a ver videos de eso y te vas a dar cuenta que se requiere pues, por lo menos unas, no sé, 100 hectáreas o 20 hectáreas de terreno, corrales, comederos, hay que limpiarles. Luego las que están cargadas, las que están amamantando, los sementales que son bravos o que no lo son, todo eso hay que verlo. Y hay que darles de comer. ¿De dónde salía eso? Me pones a pensar y dices, ¿de dónde salía eso? Pues el Señor lo hizo. 2 millones de gentes en el desierto, hermanos. En el desierto. Y la gente, o sea, te pones a pensar, la gente nada más salía y recogía maná y ya como. Pero no se ponía a meditar en todo lo que eso implicaba. ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces el meditar implica que yo estoy haciendo algo, pero tengo que entender el cómo está pasando. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos de los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, fíjate lo que dice, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A ver, ¿cómo meditamos eso? ¿Cómo meditamos eso? Bueno, vamos a meditar esto. ¿En qué mundo vivimos? ¿En un mundo cristiano? ¿En un mundo lleno de amor y de bondad? No. Estamos rodeados en un mundo que dice la palabra está bajo el maligno. Entonces quiere decir que nosotros, al no ser del maligno, ¿qué vamos a sufrir? Tribulaciones. Ahora, vean el contexto. El contexto es que a Pablo lo mataron porque lo apedrearon. Se dice que es en este pasaje donde Pablo fue llevado al tercer cielo. Se dice, no lo sabemos, porque murió. Ahí dice que pensaron que estaba muerto. No, estaba muerto, lo apedrearon. Todavía se levanta, va a predicar y les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchos te pueden salir con esto. Bueno, es que tú dices que Dios nos protege y ve cómo está tu vida. Dios está permitiendo que tú te vaya mal. Y lo que tú tienes que meditar es que el hecho de que te vaya bien o te vaya mal, según la perspectiva humana, no quiere decir nada. Que ya se los puse mucho este ejemplo, hermanos, pero es, a ver, si Dios estuviese mal o les fuese bien nada más a los cristianos, ¿por qué Jesús no tenía una mansión? ¿Por qué ninguno de los discípulos tenía una mansión? ¿Por qué los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, como Eliseo, como Jeremías, como Isaías, como Amós, como Malaquías, no fueron ricachones? ¿Por qué? Si tenían a Dios, ¿no? Es que no tenían a Dios, es que ellos no tenían fe. Es que tenemos que entender, hermanos, que el punto de las circunstancias de la vida no implica si Dios está contigo, no. Eso es algo relativo. Entonces, al meditar en esto, ¿a qué conclusión llegamos? Que tribulaciones habrá. Eso es algo que no podemos o no vamos a evitar. ¿Te das cuenta? Llegamos a esa conclusión. A ver, Señor, ¿voy a pasar tribulación? Sí. ¿De qué tipo? Pues hay muchas. La palabra de Dios dice que es multicolor. Hay muchas tribulaciones. Sin embargo, hermanos, tenemos un refugio muy fuerte que es Jesucristo. Pero corremos un riesgo ahí, negar. Y muchas veces hemos hecho eso, como Pedro, negar. Que el Señor hasta este día te ha ayudado. Salmo 118. Ese es el himno que voy a hacer referencia. El himno, cuando hubieron cantado el himno, se cree que fue uno de los salmos entre el 113 y el 118. Desde el 113 hasta el 118. No, voy a tocar el 118. Nada más voy a tocar el 118. Vamos a tocar ese pasaje. Y vamos a sacar algunas cosas. Y nos va a abrir el panorama de qué es lo que después viene. Salmo 118, verso 1. Ahí tenemos como título, Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Vamos a empezar los primeros dos versos. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Bien. Otra cosa en donde debemos meditar es cuando cantamos. Cuando cantamos, tenemos que entender qué cantamos. Por eso hay mucho, ¿será pecado que yo tome por sí la canción del taxi y la vuelva cristiana? Mira, para empezar, lo que se convierte es el corazón, no una canción, para empezar. Que lo vamos a convertir en cristiana, ¿cómo es eso? ¿A poco la canción tiene corazón o cómo lo hacemos ahí? A ver, otra pregunta. ¿Se vuelve cristiana por la letra o porque Dios la inspiró?
¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que hemos mucho mezclado el pensamiento del mundo con el cristiano. Se le llama eso sincretismo. Y empezamos a razonar de una manera mezclada. Y eso lo que está ocasionando es que cosas que antes pensábamos o antes no eran aceptadas, ahora pensamos que no es tan malo. Pues si yo vi una encuesta donde una mujer preguntó, a ver, ¿es malo? ¿Se puede ser lesbiana? ¿Se puede ser lesbiana y entrar al cielo? Y una que es supuestamente líder de jóvenes respondió esto. Dijo, bueno, es que cada quien lo que piense debemos respetar. Y yo le respondí así, mira, de que puedes, está bien. O sea, ¿quieres ser eso? Está bien. O sea, puedes. ¿Quieres practicar bestialismo, no sé, con los muertos, no lo sé? Está bien. Pero de que entres al cielo, eso no puedes. ¿Saben cuál es el problema también el día de hoy? Que muchos no saben qué es la verdad. No saben eso. Entonces, como no saben qué es la verdad, piensan que el amor de Dios es que aceptamos a todos y todos se van a ir al cielo. No. Perdóname, pero no. ¿Dios ama a todos? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Los ama a todos? Sí. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, es decir, lo que quiere decir cuando no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo es que si la gente tenga el pecado que tenga, viene y si está en Cristo, Dios lo salva. No importa qué pecado tenga, si se arrepiente. Si dice, no, Señor, pues mira, pues sí, yo tengo esto, yo soy el mataviejitas, pero es culpa de la sociedad, sálvame. No. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la oscuridad. Ese verso significa que la gente ama la luz, pero amó más las tinieblas. La gente ama la luz, la gente ama la justicia. O sea, ¿cómo se siente la gente cuando ven en la televisión que lincharon a un ladrón que se estaba robando los chivos y lo lincharon? Como que hasta tú dices, no, sí, qué bueno, no, sí. Y hasta cuando dices, es que la policía lo evitó, como que dices, ay, como que no lo hubieran evitado, no se lo merecía que lo lincharan. ¿Te das cuenta? Amamos la luz, amamos la justicia, amamos que una mamá se preocupe por su hijo, amamos eso. Pero aman más las tinieblas. O sea, sí, aman que una mamá se preocupe por el hijo, pero aman más que una madre mate a su hijo. Aman la luz, pero aman más las tinieblas. En algún punto, esos hombres que practican ese tipo de pecados, sea cual sea, saben que están mal. Hay algo en su conciencia que les dice que están mal. Pero aman más su manera de vivir que lo que Dios les dice que deben vivir. Entonces, por eso hemos negado de Dios, hermanos, porque decimos, no, es que me gusta este cántico. A ver, yo te puedo preguntar, de los cantos que entonamos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál tú dices, no, ojalá cantara este? Bueno, ya lo tienes en la mente. Ahora viene la otra pregunta. ¿Es una realidad? Pues no, yo pastor, a mí me gusta el de yo confío en ti. ¿Es una realidad que confías en Dios? ¿Que crees en su palabra y en su poder? O bueno, no, es que yo creo cuando me conviene.
tenemos un problema ahí. A mí me gusta ese pastor donde dice que Él es santo. Y es una realidad, tío. O sea, ¿sabes que cuando Dios dice que es santo es que Él nunca hace nada malo? Que Él nunca se equivoca. Que Él todo lo que haga en tu vida está bien hecho. Bueno, es que usted no sabe. No, ni soy yo quien para saber. Pero nada más te digo algo. El que se aleja de Dios no es Dios de ti, sino tú de Él. Seguimos ahí, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Aquí la palabra bueno significa alguien hermoso, alguien fértil, alguien que es benevolente, alguien que es amigable, alguien que es acertado, alguien que es próspero. Vamos a analizar ahora esto. Era la última cena, era bueno que lo traicionaran a Jesús. En un punto humano, no. En un punto humano terrenal. O sea, sí, así lo estamos viendo y no, pues a mí no me gustaría. O sea, yo dentro de mí diría, no, qué mala onda, ay, qué feo. Pero en un punto de la salvación, sí. ¿Y cuál pesa más? La salvación, porque la salvación es eterna. Hay cosas, hermanos, a nuestro punto de vista humano, que no son buenas. Que no son buenas. Pero tenemos que ver más allá. Y eso te va a llevar, ¿a dónde te va a llevar? ¿O dónde vamos a llegar a ese punto? ¿Cómo vamos a llegar? Meditando. Es cómo vamos a llegar a ese punto de si es bueno o no. Y eso pasa muchas veces también cuando se muere un ser querido. Al principio, pues para mí no es bueno. No es bueno. Porque ya no lo vas a ver, porque ya no vas a platicar, porque lo vas a extrañar. Muchas cosas. Ok, sí. Pero vamos a ponerlo ahora en el punto, vagamente así hablando, cristiano. ¿Es bueno o no? Pues si es creyente, pues sí, es mejor. Ya saben cómo dice la palabra, el morir es Cristo, digo, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Ganancia en qué punto? Pues hermanos, nosotros que lo vivimos, morir, siento que es mucho gasto. Es mucho gasto, de verdad. O sea, muchos se endeudan porque reciben eso sin tener un seguro. ¿Ganancia en qué punto, hermanos? ¿Quién gana? Yo no gano, pues yo lloro y yo me acuerdo y cosas. ¿En ganancia en qué punto, hermanos? Recuerden que el contexto de toda esa carta que es Filipenses es la carta del sufrimiento. En un punto de sufrir, ¿qué sería mejor? ¿Vivir sufriendo o morir en Cristo y nunca más sufrir? Ya la situación cambia. Si tú meditas en el punto humano, pues no es bueno. Jamás será bueno. Pero ahora medítalo en el espíritu y te vas a dar cuenta que es ganancia. Eso es lo que nos hace falta. Por eso muchos cristianos se frustran. Por eso. Les falta meditación. Versículo número 2 y 3 del Salmo 118. Seguimos ahí. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Aquí viene otra pregunta. ¿Cómo vemos la misericordia de Dios? Muchos dicen, es que Dios es bien misericordioso. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Cómo lo comprobamos? Si una persona te dijera, a ver, ¿cómo me compruebas que Dios es misericordioso? Los versos que siguen lo dicen. Vean, te dice el versículo 4.
Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. La misericordia de Dios se muestra en situaciones donde tú no tienes el control. Entonces el primer verso, angustia. ¿Por qué viene la angustia? Porque no encontramos la salida. Por eso viene la angustia. ¿Dónde se muestra la misericordia de Dios? Poniéndote en lugar espacioso. Lo voy a leer en la versión Martín Nieto, ese verso número 5. En mi angustia clamé al Señor, Él me atendió y me dio respiro. Quiero aclarar algo aquí, para poner más énfasis al verso. Y es que Dios no está obligado a nada con nosotros. Dios no está obligado. O sea, Dios no está obligado a hacerte feliz. Ya te dio todo. ¿Sabes qué nos dio? Jesucristo. Ya nos dio todo. Básicamente, hermanos, si Dios nada más nos diera a Jesucristo y muriésemos, sería más que lo que muchas veces recibimos. ¿Por qué? Básicamente porque lo que recibimos es efímero y lo que es la salvación es eterna, nada más por eso. Entonces Dios no está obligado a nada. Dios no está obligado a que, no, pues Señor, la casita de mis sueños, las vacaciones de mis sueños. Dios no está obligado a nada. Pero, pondré un ejemplo. Por decir, empezaste mal tu matrimonio. Te casaste por pasión y no por amor. ¿Verdad? Por pasión es que pues te comiste la torta. Entonces ahí te sientes angustiado porque los gastos vienen, necesitas casa, necesitas un trabajo, necesitas una cuna, necesitas ropa y viene una angustia. Y sin merecerlo, Dios te da un respiro. ¿Cuántos matrimonios no inician así? Y tú lo ves al final que pues salieron adelante porque se lo merecían. Por pura misericordia. Eso es misericordia. Que Dios nos da algo sin merecerlo. Aunque muchas veces esa angustia es producto de nuestras decisiones. Por eso dice al principio, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo podemos ver esa misericordia? Pues en que saca el sol para buenos y para malos, en que trae la lluvia para buenos y para malos, en que aún te pones a pensar, este es bien malo y tiene dónde vivir. Y hay gente que tú dices, no es tan mala, no es tan ladrona, y a veces tienen que dormir en el parque con unos periódicos. ¿Por qué esa gente mala tiene un lugar donde vivir, una camita, y estos no? Qué injusto es Dios. Bueno, es que es viéndola de tu perspectiva humana. Hay que meditar más adentro. Versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Que nadie me toca? ¿Soy intocable? Es obvio que no. No. Palabra de Dios para todos. Estamos en el verso 6. El Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. ¿Qué daño me puede hacer el ser humano? Es decir, sabemos que si Dios permite algo del hombre hacia mí, es porque Dios tiene un propósito. Te voy a leer un verso rápidamente, en lenguaje actual. Romanos 8:28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan.
Desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Ese es el punto de la elección. Dios los eligió para ser como Cristo. Para ser como Cristo. Luego dice ahí, para que sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Pero en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que Él nos ha mostrado en Cristo Jesús. Ese pasaje es glorioso. Sin embargo, cuando Dios permite algo en tu vida, por decir, te robaron tu billete de a 500, ¿va? Y tú ya tenías un plan para ese billete. Y te frustras porque ya tenías planeado unos tacos con triple tortilla y ya no se te hizo porque te robaron el de a 500. Y ahora se te ve frustrado. Pero pregunta, ¿eso te apartó de Cristo? No, pues no. Entonces, ¿por qué muchos se resienten con Dios? ¿No se supone que nada ni nadie? Entonces, no es que los haya apartado, es que ellos se apartaron. Jehová pone el límite hasta dónde pueden tocar, y eso, hermanos, sin merecerlo, porque para siempre es su misericordia. O sea, el hecho de que nadie te toque no es porque eres hijo del rey, es porque Dios en su misericordia no lo permite. Versículo 7 del Salmo 118. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Voy a leer este pasaje en dos versiones más. Por si la Biblia de las Américas dice así: el Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Aquí hay otra versión que se llama Biblia del Pueblo de Dios, así se llama. Dice, el Señor está conmigo y me ayuda, y yo veré derrotados a mis adversarios. ¿Qué nos dice esto? Vamos a analizar. La travesía de un proyecto, la travesía de un matrimonio, la travesía de una vida cristiana no es algo donde todos te echan porras. Es obvio que no. Hay gente que quiere que fracases. Sí, cuando tú te casas o cuando tú inicias algo, no todos están contentos. Hay gente que quiere que fracases. Quiere que te divorcies. Quieren que ya no vayas a la iglesia. Hay gente así. Y eso va a pasar si tu ayuda no es Cristo. Si no permaneces en Cristo, eso va a pasar. Entonces, no es que yo tenga más que todos. No. O sea, ser triunfante, hermanos, no es que tú tengas 3 carros y el 1. Eso no es ser triunfante.
Ser triunfante no es que yo como aquí en cierto restaurante y ellos no. No, hermanos, porque hay restaurantes más caros donde tú nunca podrás comer, tal vez. Eso no es ser triunfante. Ser triunfante no es que tengas miles de seguidores, o miles de likes, o miles de me gusta. No, eso no es ser triunfante. A eso hemos reducido el día de hoy. Jóvenes han reducido su felicidad a cuántos likes tienen. A tratar de parecerse a las fotografías con filtro que suben a internet. A eso han reducido su felicidad. Y son triunfantes porque le ganan a la compañera en likes y en seguidores. Eso no es ser triunfante. Triunfante es que tú no vives angustiado, pero tu enemigo sí. Triunfante es que tú tienes tu familia y el enemigo no. Triunfante es que tú tienes una esposa fiel y el enemigo no. Triunfante es que tú tienes un esposo fiel y el enemigo no. Eso es el triunfante, porque eso no se puede comprar con dinero. Triunfante, hermanos, es que tus hijos aman a Dios y los del enemigo aman la maldad. Eso es el triunfante. Triunfante es que tú tienes paz y el enemigo no. Triunfante es que no mendigues tu pan. Eso es ser triunfante. Presumir en redes sociales que comes, bebes, compras y vendes es verdad. No es verdad. O sea, ponte a analizar. Hay gente que come donde tal vez tú nunca comerás. Tal vez tú nunca irás a Dubái a comer. Tal vez nunca. Tal vez sí, no lo sé. Pero si nos ponemos en esos grados, ¿quién es más triunfante? Es que yo soy triunfante porque saqué un carrito de 100,000. Pregúntale no sé, a Cristiano Ronaldo si su auto vale 100,000 pesos. No es cierto. Él tiene un Rolls Royce o tiene un Aston Martin que cuestan $500,000. Entonces él es más triunfante que tú. Es que el triunfo no se mide de esa manera. Ese es humano. Vamos a medir el triunfo en un punto espiritual. Y ahí sí vamos a ver quién tiene más. Fíjate, cuando Dios le presume a Satanás, su hijo Job, Satanás le dice, no le dice, ay, pues claro, le has dado muchas ovejas. No le dice eso. Le dice, ay, pues claro, ¿acaso temerá Job de balde si lo has cercado con un vallado? ¿Cómo es eso? Lo proteges. No le dice a Satanás, ay, pues le diste muchas ovejas. No le dice eso. Le dice que lo está protegiendo. Él sabe, Satanás sabe, que lo que vale no es lo que tienes, sino quién te protege. Un triunfar, hermano, ser un triunfante es que temes a Dios. Porque el temer a Dios es el principio. Así que aunque pongan sal afuera de tu negocio y encuentres los ajos, las cebollas, los pollos muertos, ¿va? Ay, no, manita, yo conozco un chamán que, ay, no, es muy bueno, porque esto que te están haciendo, no, por eso no vas a vender más. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Voy terminando, hermanos. En la semana yo hablaba con mi hermana de ciertas cosas, por decir, ustedes no sé si han visto, pero en Estados Unidos es muy común tener casas con espíritus inmundos, y eso es verdad. Cuando una casa está abandonada, recuerden que la Biblia dice que los espíritus buscan lugares desiertos. Y eso es verdad. Y yo le decía a mi hermana, tienes de dos, o te mudas o luchas contra eso. Le digo,
Yo no veo en la Biblia todo lo que esas gentes hacen. Que una cruz de sal y que agua bendita y que sacas la Biblia y se la pones enfrente y, por la sangre de Cristo. Hermano, últimamente he estado analizando ese tipo de cosas y digo, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Yo no veo a Jesús haciendo eso. Yo no veo a Pablo haciendo eso. ¿Cuándo ves a Pablo o a Cristo agarrando la Torá y diciéndole, demonio, por la Torá? Esa es una práctica que se llama exorcismo. Exorcismo significa sacar a Satanás con Satanás. Y utilizas dijes, utilizas cruces, utilizas rosarios y muchas cosas de esas. ¿Cómo le hacía Cristo para los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? ¿Has venido para atormentaros? ¿Qué le decía Cristo? Cállate y sal de él. Digo, ¿cuál es la manera en que luchas contra un espíritu en una casa así? Entre más tiempo pasa, su arma de ellos es el miedo. Y cuando el miedo te domina, has perdido la batalla. Tú tienes que hablarle con la autoridad que Cristo te ha dado. ¿Cómo? No tienes nada que hacer aquí. Y sí, que te va a mover las sillas, que te va a mover la puerta, sí. ¿Por qué? Para infundirte miedo. Miedo. Y la otra manera que Cristo utilizaba, la palabra, hermanos. No es palabras mágicas de que la sangre de Cristo te reprenda y no. Cuando Cristo peleó contra Satanás, ¿con qué peleó? Escrito está, escrito está, escrito está. Tú tienes que pelear con la palabra, porque esa es la espada. No con, yo no me desampares, angelito de la guarda. A ver, o sea, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No. Tú tienes que acordarte de la palabra en ese momento. Y que te mueve las cosas así. ¿Sabes qué? Mira, yo vengo en el nombre de Cristo. Aquel que sacó esa legión de los gadarenos. O sea que tú no tienes ninguna autoridad aquí. Entonces, ¿a qué punto voy, hermanos? Así pongan sal afuera de tu negocio, te echen pollos muertos, te dibujaron una cruz una estrella de 5 picos, ¿sí? Te dejaron una veladora negra ahí. No estoy diciendo que eso no exista, existe. ¿Pero le vas a tener miedo a eso? Ahora, ¿dónde radica tu miedo? Es que yo soy hijo del rey. No. Tu confianza debe estar porque conoces la palabra. Vamos terminando. Versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Qué será destruir aquí? Muchas veces pensamos es aniquilación, pero muchas veces no significa eso. Significa inhabilitar. Que sea tu servidor. Eso es lo que hacían los reyes. Conquistaban un reino y los inhabilitaban. ¿Cómo? Los desarmaban y los volvían tributarios. Eso habla de una total confianza en las áreas que desempeñamos en nuestro diario vivir. ¿Por qué hará esto el Señor nuevamente? Porque para siempre es su misericordia. No porque te lo merezcas, no porque esté obligado con nosotros, no. Entonces termino. Marcos capítulo 14, verso número 26
27 y 28. Y vamos terminando el tema del día de hoy. Vete, no analicé todo el Salmo, pero vete, ahora vamos a analizar. Cantaron eso. Para siempre su misericordia, aunque me rodeen muchos, yo veré el deseo en mis enemigos. Eso es lo que cantaron. Y después les dice Cristo. Entonces Jesús les dijo, versículo 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Me voy a leer ese pasaje en la Biblia de las Américas, y dice, Jesús les dijo, todos ustedes se van a apartar de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. A ver, ¿cómo es posible que hayan cantado un canto y en su corazón desear apartarse? Pongamos la escena. Viene un hombre a la reunión, canta a Dios. Pues ese canto, oh Dios, tú oyes mi oración, a ti vendrá toda carne, y cosas tremendas, Señor, vas a responder, y al rato va una consejería y le dice que él siente que Dios no le oye. Cantó que él sabe que cosas tremendas va a responder Dios, y de pronto viene a una consejería y dice que no. ¿Cómo es eso? Acabas de cantar algo, ¿no es realidad? A ver, a mí me llamó la atención algo, ¿por qué no se nos permite tanto cantar? Si no se nos permite reunirnos. Y la predicación, que la reunión no debe durar más de hora y media, pero no se nos permite cantar. ¿Por qué será? ¿No será tal vez porque lo que cantamos no es una realidad? Bueno, es un razonamiento. O tal vez sea para que extrañemos cantar. Cada quien. Pero Jesús les está diciendo, ustedes cantaron que Dios es su fortaleza y que no temerán al hombre, pero ahora en un ratito ustedes se van a apartar. Y terminamos, 14:28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Estos dos versos, hermanos, nos muestran los dos sitios en los que te puedes encontrar en una adversidad. Número 1, Galilea. El nombre Galilea significa círculo. Significa Galilea, círculo. ¿Qué quiere decir? A partir de la resurrección, hermanos, a partir de la resurrección, la revelación es distinta. ¿Te acuerdas de este pasaje cuando dice que Jesús resucitó y vio a María y lo quería tocar y le dijo, no me toques, porque ahora yo voy al Padre? ¿Sabes por qué le dijo eso? Que no lo tocara. Porque era la manera en que el creyente iba a creer, no era por tocar, sino por fe. Galilea significa círculo. La manera en que ahora Dios se va a revelar solamente es a un círculo que se llama los salvos. Los que han nacido de nuevo. Pero por otro lado está el ego. Está tu Pedrito. Pedro significa piedra pequeña. Y Pedrito significa en lo que yo estoy confiando. Es que yo confío en mi capacidad física, pastor. Yo por eso me entreno y como bien, duermo bien, para que yo esté al 100 siempre. Pero eso nunca siempre va a ser, porque un día vas a tener 80 años. Y esa fuerza física que tanto presume se va a ir. No, pastor, yo por eso tengo mis inversiones viento en popa. Estoy ganando diariamente, o sea, un día que no invierto es un día que estoy perdiendo dinero. ¿Y qué pasa si, como el Banco FAMSA, ¿sabías que el Banco FAMSA desapareció? Y que todos los que tenían ahí arriba más de 2 millones de pesos, pues a ver si les devuelven el dinero. ¿Qué pasa si pasa eso? No, es que yo lo tengo en un banco bien asegurado. ¿Qué pasa si quiebra? ¿Ese es tu Pedrito? No, pastor, yo por eso tengo mis inversiones en inmuebles. ¿Y qué pasa si viene un gobierno comunista? ¿Sabes? Por decir que en China
En China, cuando tú construyes un edificio, China nada más te deja tenerlo por 20 años y después pasa al gobierno. Porque China es un gobierno comunista. ¿Qué pasa si un día se levanta uno de esos? Que no estamos lejos, apenas metieron una moción para moderar a los reporteros. Lo que quiere ahora el gobierno es decirle a los reporteros que pueden publicar y que no. Y si ya se metió la moción. O sea, ¿a dónde nos estamos acercando? A un gobierno comunista. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, es mejor que confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pedro confió en el hombre, confió en sí mismo. Él dijo, no, ¿sabes qué? Yo no. Entonces, hermanos, tenemos de dos: o confías en tu ego o confías en Cristo. Cualquiera de las dos. Entonces, tengamos presente esto, hermanos. Nada merecemos. Es por pura misericordia que estamos hoy en pie y que tenemos entrada al trono de la gracia. Pero, Dios espera que meditemos en lo que leemos. Eso es lo que nos va a sacar adelante, hermanos. Créanme. O sea, el triunfo no se mide por cuántos se congregan, o cuántos me escuchan por internet, o cuántos likes tengo, o cuántos seguidores tenemos. Eso no es el punto del triunfo. El punto del triunfo es que de verdad seamos discípulos. Que de verdad tomes tu discipulado. Que de verdad tomes en serio tu cristianismo. Tomes en serio. Porque de verdad hoy se requiere más que hace un año o que hace 6 meses. Se requiere. Porque, hermanos, esta pandemia, hay cosas que de verdad han traído muy, muy escandalosas. Y le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque, pues, gracias a Dios, la mayoría de ustedes está en el instituto. ¿Que ahora es una nueva manera? Pues sí. ¿Y que hay que adaptarse? También. Pero lo tenemos. Hay otros hermanos que no pueden. No pueden, en serio. ¿Y que somos mejores que ellos? No. Simplemente es la misericordia de Dios. Punto. Señor, bendito seas. Te damos gracias en esta hora y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Que podemos, Señor, saber que en ti está nuestro triunfo. Pero no porque seamos mejores, Señor. No. Simplemente es tu misericordia. Te agradecemos, oh Señor. Porque a pesar de todo lo que está viviendo este mundo, aquí estamos. No nos ha faltado nada. ¿Que la carne quiere más? Pues sí, la carne quiere más. ¿Que queremos más comodidad? Pues sí. Yo quisiera un mejor sueldo, una mejor cama, tal vez una casa más grande, tal vez un coche más grande, más lujoso. Sí, eso es lo que quiere mi carne. Pero lo que tú nos des es más de lo que merecemos. Gracias, Señor. Bendito seas. No queremos ser como Pedro, confiando en nuestro propio ego, diciéndote, no, Señor, bueno, sí, ahí dice, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Porque vamos a escandalizar, vamos a apartarnos. Simplemente queremos meditar en tu palabra. No nos apartaremos de tu ley. En tus mandamientos meditaremos. Para que cuando lleguemos delante de ti nos digas, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por este día y gracias por este tiempo. Síguenos llevando con bien. Bendice a mis hermanos. Ayúdales. Que no se olviden que, Señor, tú estás a su lado. Que si ellos creen, tú, Señor, les darás y les enseñarás y les mostrarás cosas maravillosas y ocultas que ellos no conocen. Gracias, Padre mío, en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.